SOS Chan. Tengo un hijo adolescente, Bernardo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿Por qué ¿no? es tan difícil la relación padre-hijo adolescente? Estaría bueno que los televidentes nos digan qué diferencias ven entre el adolescente de hoy y su propia adolescencia. Yo, que no soy tan mayor, veo diferencias abismales. Por ejemplo, Y respetábamos más lo que nos decían nuestros papás, digamos. más respeto. Y sí, nos decían a las 4 acá. Ajá. Y no se discutía mucho. Y a las 4 Al menos yo no discutía mucho. era a las Refunfuñaba, me acordaba un poco de la familia de ellos, pero a las 4 estaba ahí. Tal Por cual. ahí no, qué sé yo. Se han perdido algunos límites, Sí. ¿no? Ahora, la estructura psicológica del adolescente en general sigue siendo la misma. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son, claro, las características principales del adolescente de hoy y del adolescente de ayer? En primer lugar, el adolescente no habla. Viste que se encierran, cierran la puerta, muchos papás se preocupan, dicen, ¿qué pasa que no compartís con tu madre? ¿Qué estás escondiendo? Y no hablan o se quedan en silencio porque no pueden identificar con claridad qué emociones están sintiendo. Es decir, que aparecen tantas emociones de manera abrupta que el adolescente siente bronca, tristeza, alegría, llanto, a veces salta de una a la otra, a veces hay emociones que se estabilizan, pero no logra identificar y eso es lo que hace que se calle. Otra característica es que es la pérdida de la infancia. La característica principal. Ahora, no es que uno se desprende de la infancia y dice, bueno, ya está, crecí, ahora soy adolescente, pasé a la segunda etapa de la vida, no. Sino que se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede. Es decir, que el adolescente mira mucho más por el espejo retrovisor que mirar hacia adelante. Entonces, de a momentos tiene conductas infantiles y de a momentos conductas maduras. De a momentos unas salidas extraordinarias que vos decís, wow, qué demostrativo. Qué madurez. Y de pronto es como el chico que te dice, yo ya soy grande, llego a la hora que quiero, dame plata, ¿no es así? Es decir, una conducta madura, una conducta infantil. Entonces avanzan retrocediendo, es decir, mirando hacia atrás. La característica tercera del adolescente es el yo débil. Y esto es muy importante que lo entendamos los papás. ¿Qué quiere decir? Que ahora que se está dejando la infancia, se está empezando a construir ese yo que está muy débil y que el adolescente no quiere que los demás vean. Entonces, ¿qué hace? Pelea, discute, lleva la contra. Porque es la manera que tiene, esto atención los padres porque es liberador, es la manera que tiene de decir, yo no voy a fracasar como fracasaste vos. Viste que el adolescente dice como 30 veces por día, no es justo, el mundo no es justo. Porque la manera de enfrentar, de rebelarse, la famosa rebeldía, es justamente porque no quieren que los demás vean ese yo débil. ¿Y qué pasa con ese yo débil? Ese yo débil le hace tener miedo a ser humillado. Entonces, cuando los papás le decimos algo a nuestros hijos adolescentes, lo viven como servilismo. Me siguen tratando como un nene. Entonces, no lo soy. Vos le decís, limpia el cuarto, no lo limpian. Vení a tal hora, no vienen. Hacé tal cosa, no la hacen. ¿Cómo hay que actuar, Bernardo, digamos? Porque decirle las cosas hay que decírselas. Viven en tu casa, todavía son chicos, 18, 19 años. Digo, ¿cómo se actúa frente a eso? Bueno, los papás tenemos que incorporar una palabrita nueva que no teníamos cuando nuestros hijos eran chicos, ¿no? Yo tengo dos hijas bueno, una adolescente y otra que ya está entrando grandecita, ¿no es así? De 20 años, pero sigue siendo una nena, las dos, pobrecitas. Entonces, claro, son bebés, hay que cuidarlas. Son bebés, no. Bernardo, no, que ya me están llamando. Que no son bebés. Los amiguitos de la nena de 20 te van a llamar. Me están llamando ya. ¿Qué palabrita nueva hay que incorporar? Negociación. Porque cuando los chicos son chicos, tenemos la prohibición, los límites, ¿no es así? Decimos sí y decimos no. Pero en la adolescencia hay que agregar una nueva, que es negociación. Y es aprender a negociar. Y no hay ningún libro escrito, no hay ningún manual ni teoría de memoria, sino que tenemos que aprender a negociar entre libertad y límites. Ahora, los papás tenemos que hacer dos duelos cuando nuestro hijo entra ya en los 13, 14 años. Sabés que la adolescencia, entre los 13 y los 18 años, teóricamente, esos primeros 4 años, de 13 a 16, 17 años, los primeros 4 años del secundario, son muy importantes porque hay que cuidar el yo.
porque como te decía, el yo es débil, hay que fortalecerlo, Claro. hay que cuidarlo, hay que acompañarlo, y dándole órdenes y diciéndole lo que hay que hacer, los infantilizamos más. Entonces hay que aprender ahí la negociación de qué cosas van a decidir, preguntarles qué le parece, etc. Ahora, ¿cuáles son los dos duelos que hacemos los papás? Primero, el duelo de la infancia. Ya nuestra nena, nuestro nene, ya no es más un nene, ya es un adolescente. Y el segundo duelo que tenemos que hacer los papás es el duelo del adolescente ideal. Todos los papás tenemos ese mito de que nuestros hijos van a entrar en la adolescencia y van a decir, sí papá, sí mamá, cómo no, ya estudié. Puede pasar, pero no pasa. No son la mayoría de los casos. No pasa, no. Viviana. Ser anormal en la adolescencia es normal. Claro, claro. Entonces, los papás soñamos con ese adolescente ideal y tenemos que hacer el duelo y saber de que nuestros hijos tienen los conflictos, las dificultades y demás. ¿Qué le pasa a un chico que no fortalece ese yo débil? Va a desilusionarse y muchas de esas desilusiones las transforman en violencia. El varón se vuelve agresivo, la nena depresiva. ¿Qué quiere decir? Que el varón explota hacia afuera, claro, y la nena explota hacia adentro, entonces se deprime. Por eso, muy importante entender estos dos conceptos. ¿Qué le pasa al adolescente? Primero, tiene un super yo, dicen los psicoanalistas, una voz crítica interna terrible. 100 veces más que en la infancia. Y no parece. Y no parecen. Exacto. Pero por dentro el adolescente se da con un palo, se juzga, se condena, analiza 500 veces, se exige. Mira. Y el amor de los papás, ¿cómo lo vive un adolescente? Como una presión asfixiante. Como una mochila. Claro, pero no el amor por ahí de los abuelos que dicen, el abuelo sí que me cuida, o mis amigos. Me escucha. Por eso el adolescente sale de la fase de la familia para empezar a buscar los pares en los amigos, en los líderes, en otras personas. ¿Y qué le pasa al adolescente? Tiene ese super yo, esa voz crítica, esa voz que condena, juzga permanentemente. Y el otro gran fantasma que tienen es a ser humillados. Claro. Entonces, estos son los dos elementos importantes en la psicología del adolescente. Ahora, ¿qué es mejor, digamos, para el papá de un chico adolescente? No confrontar con él, digamos, ante el menor roce, dejar pasar, tratar de charlar después, dejarlo un poco pasarle esas situaciones o no. Lo importante es no infantilizarlo. No tratarlo como un nene, porque eso que genera más agresividad, más rebeldía, ¿no es así? Porque el adolescente está tratando de autoafirmarse, de decir, no soy el nene, pero no soy un adulto. ¿Quién soy? Y en esa construcción necesitamos negociar, dialogar muchísimo. Pero no quieren dialogar. No quieren dialogar. Es muy difícil para el padre de un adolescente. Claro, especialmente cuando el diálogo se reduce ¿a qué? A los problemas. Claro. Es decir, ¿cómo buscamos los papás un puente afectivo con el mundo del adolescente? Meternos en su música, conocer a sus amigos y también abrirles a los adolescentes el mundo de los papás. ¿Qué pasa si hay amigos de nuestro hijo adolescente que no nos gustan? ¿Se lo podemos plantear a nuestro hijo? Por supuesto. ¿O no es recomendable porque nos lo ponemos más en contra? Mirá, claro, hay que planteárselo, pero no hay que plantearse... tocarle un amigo al adolescente... Es difícil, por eso te digo. Es como tocarle la sexualidad a un varón. Sí, es algo delicado. Entonces necesitamos un poco de sabiduría para hacerle el planteo, la sugerencia... pero siempre dándole ese margen de que ellos puedan sentir que están decidiendo, sentir que están en control de su vida y entender de que nosotros también los papás tenemos que hacer ese duelo, porque ya no es más el nene que nos idealizaba. ¿Cómo era la vida de cuando éramos chiquitos? Idealizar. Mi mamá, mi papá. Cuando se entra en la adolescencia se descalifica. Claro. Y esa descalificación no es que no nos quieren y demás, sino que es el proceso de construcción donde empiezan a ver quiénes son ahora. Por eso elegir la pareja, elegir qué van a estudiar, las libertades, son valores muy importantes y el adolescente empieza a cuestionar todo. Estos valores que tengo yo, ¿son porque vos me los inculcaste o porque yo los elegí? Claro. Este estilo de vida es porque vos me lo dijiste o porque yo lo elegí. Y ese cuestionamiento es sano,
tenemos que acompañar, generar espacios para compartir, para ser sinceros, para poner todo sobre la mesa, fundamentalmente abrir las vías de comunicación. Ahora, hoy por hoy también, y adhiero a lo que dicen muchos de nuestros televidentes a través de Facebook, la adolescencia como que se está retrasando un poco más, Bernardo. Antes Sí. a los 22, 23 años ya está, dejábamos de ser adolescente. Hoy por hoy hay adolescentes de 30, 32. Preocupa, hasta 35. pero pasa. Se calcula efectivamente que hasta los 30 y pico se ha cortado la infancia. Claro. Fíjate que hoy tenemos chicos que todavía no entraron en la pubertad. Pubertad es hecho biológico. Claro. Menarca en la nena, primera menstruación, capacidad reproductiva. Exactamente. En varón y en nena. Eso es un hecho biológico. Antes de la pubertad ya están. ¿Quién es tu noviecito? ¿Quién es tu noviecita? Porque se ha cortado el mundo infantil, porque el mundo adolescente es más consumista. Es decir, hay una estrategia de mercado, de cultura, donde hay más consumismo en los adolescentes. Totalmente. Entonces se está achicando y alargando ese periodo de adolescente. ¿Cuándo un adolescente deja de ser adolescente? Oh, Ahí está la pregunta clave. la pregunta clave, ¿cuándo? Varios elementos para tener en cuenta. Primero, cuando aparece el mañana. El adolescente empieza a planificar el mañana, porque el adolescente vive en el eterno presente. Él o ella sí que viven en el aquí y en el ahora. Claro. Por eso pueden estar hablando 7 horas, estar chateando 7 horas con la amiga, con el amigo, y después volverse a ver y estar otras 7 horas más. Y cuando obedecen a la autoridad. Es decir, que ya el adolescente no vive las indicaciones como que los están infantilizando. Y cuando el adolescente deja esa voz crítica, torturante en muchos de ellos, aunque no lo digan, y empiezan a mostrar sus partes infantiles. Bien. Cuando reconocemos nuestras partes débiles, nos hacemos maduros. Bien. Esa es la señal de... Viste que hay gente que nunca reconoce, cuando reconoce, y el adolescente no reconoce. Cuando ya entra en la juventud, entonces ya empieza a reconocer y decir, sí, tengo estas debilidades, sí necesito ayuda, sí necesito compartir. Muchas consultas a través de nuestro muro de Facebook. Bueno, seguimos hablando con Bernardo. Hay muchísimas consultas sobre la adolescencia y lo que significa tener hijos adolescentes en casa, Bernardo. Pero nos estabas diciendo cómo tratar de acercarnos a ellos, ¿no? Cuando no quieren hablar, cuando se pelean con los padres. Tal cual. Bueno, tenemos muchas preguntas. Sí. ¿Cómo tratar a los amigos? Importante no hablarle mal de los amigos, sino transmitirle qué cualidades a nosotros nos parecen que no son buenas. Claro. Por ejemplo, transmitirle que te desvaloricen o te descalifiquen no está bueno. Enseñarle el valor en sí y no tocarle al amigo es una manera de no perder la vida en el intento, ¿no es así? Cristina Maurente, Bernardo, ahora que se acercan las fiestas, mis hijas adolescentes quieren salir después de las 12. Por lo general, sus padres lo hacen, pero yo no estoy de acuerdo. Tienen 14 y 16 años. Sé que simplemente deben respetarme a mí, pero hacen tal escándalo que siempre terminamos toda la familia peleada. Claro, no es fácil, por lo que decíamos, ¿no es así? El adolescente se revela a cualquier indicación porque no quiere aparecer como alguien infantilizado. Y ahí viene la sabiduría. Hay que pedirle el don a Dios para que nos dé sabiduría entre negociar cuánto ceder y cuánto no. Claro. No podemos decir hasta las 2 dejala, hasta la 1, cada familia es distinta, cada adolescente es distinto, pero uno tiene que mantener ese equilibrio, que no sea ni pura libertad, que es vivido como abandono, ni puro autoritarismo, porque eso sigue infantilizando, ¿no? Y a raíz de eso preguntan si se puede ser amigo de los hijos. Se puede tener una conducta amigable, pero no amigo. Los chicos necesitan papás y el papá, la mamá, tiene que tener una conducta amigable, pero no ser amigos. Para eso están los amigos. Danilo, Vivi, una pregunta para Bernardo. ¿Por qué pienso siempre qué será de las muchachitas de ahora dentro de 10 o 15 años? Creo que los padres están muy liberales. ¿Por qué veo ahora esto? Tengo 25 años y con los chicos de ahora no veo futuro. Por lo que hablamos varias veces, ¿no? Las dos palabras más lindas que uno puede tener guardadas es el sí y no. ¿Y qué pasa cuando son palabras de límites, el vamos y el basta? ¿Qué pasa cuando uno crece y le falta una de esas dos palabras? Le falta el no, le faltan los límites y se los van a poner desde afuera. Como hemos dicho, poner límites no es para que los chicos se porten bien, sino para que aprendan a decidir, decirle sí a lo bueno y no a lo malo. ¿Es posible la esquizofrenia en la adolescencia? Bueno, una de las... ¿Sí? La enfermedad más grave dentro del cuadro psicológico de las enfermedades que existen es la psicosis, y la esquizofrenia
se gesta en la adolescencia. Aunque veamos, por ejemplo, una persona tenga 50 años y tiene esquizofrenia, la esquizofrenia nació en la adolescencia. Eso hoy se sabe muy bien, por eso atención cuando nuestros hijos escuchan voces, se sienten perseguidos, se sienten despersonalizados, tienen alucinaciones o tienen ideas delirantes. Cuando se encierran y no comen, no salen, no hablan con nadie, cuidado ahí, señales de alerta para no asustarse, pero sí ocuparse. Última pregunta, Bernardo, pero nos había mandado desde el comienzo del programa y quiero contestársela a Arnaldo Cento. Dice, anteriormente el adolescente se quería parecer al adulto, tener los pantalones largos. Ahora parece ser al revés. Los padres se quieren parecer a los adolescentes, se visten como ellos. Si no hay adultos cumpliendo su función, ¿con quién se identifica el adolescente de hoy? Cuando el papá se simetriza con el hijo, digo papá y hablo de varón y mujer, es porque no quieren perder la omnipotencia de la infancia. Cuando el nene era chiquito decía mamá, papá, geniales. Para no perder esa imagen idealizada y pasar a la imagen descalificada que hacen muchos papás, la mamá usa la misma bombacha que la nena, el papá le pasa los cigarrillos, van a bailar todos juntos y se simetrizan y los amigos que dicen, qué bueno tu viejo, tu vieja es extraordinaria, pero el chico se quedó huérfano emocional. Por eso tratar bien a nuestros hijos, recordemos el miedo a ser humillado, el gran fantasma del adolescente y el super yo interno que lo critica. Tratarlos bien para que nuestros hijos aprendan que como nosotros los tratamos bien, ellos tienen que empezar a tratarse. Gracias, Bernardo. Gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo.